Guillén Rueda, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, creo que va a ser un episodio que va a aportar mucho y vamos a hablar de psicología deportiva. Como siempre, nos gusta que los invitados os presentéis un poco a nivel personal, a nivel profesional, así que adelante. Bueno, mi nombre es Guillem Rueda, yo soy psicólogo del deporte y bueno, llevo ya varios años trabajando a nivel de el tema de la psicología, tanto con deportistas de formación y de base, como con chicos jóvenes y chicas jóvenes, y luego también con deportistas amateur y deportistas de alto rendimiento y profesionales también, ¿no? Entonces, bueno, pues de la mano un poco de Psico Invisible, de la empresa con la que trabajo, pues llevamos ya varios años trabajando en ese sentido y, bueno, pues intentando echar una manilla a los deportistas en esos momentos que lo necesitan o acompañándoles un poco en su proceso deportivo durante la temporada. Fantástico. Guillén, ¿cómo te dio por estudiar psicología y especializarte en el deporte? Una pregunta que me hace mucha gente, sobre todo la gente más mayor que dice, ¿psicología del deporte, eso qué es, no? Pero bueno, desde pequeño siempre he estado en contacto con el mundo del deporte. Yo he practicado muchos deportes, pero sobre todo al baloncesto. Me he dedicado al baloncesto desde pequeño. Y luego, conforme me hice mayor, además antes de realizar el grado de psicología, hice también el técnico en actividades físicas y el deporte. Ajá. Entonces me encantaba el deporte, ya pensando en hacer psicología luego. Hice psicología, allí una vez que hice psicología, es verdad que solamente hay una asignatura de psicología del deporte, que es al final de la carrera. Por tanto, durante ese proceso, pues tuve que ir buscando información por otro lado, pues asistiendo a conferencias, formaciones, bibliografía y tal. Y luego, pues, llegó las prácticas de la carrera, que la hice en Unicaja Baloncesto, Ujú. me conocí a Alba, luego ahí a raíz de eso, pues me propuso trabajar con ella y hasta el día de hoy, pues, esa ha sido un poco mi trayectoria, intentando cada vez formarme más y cada vez ayudar a más deportistas. Perfecto. Hablamos si quiere un poquito de Psico Invisible, que es la empresa que nos ha comentado. Trabajáis tanto con deportistas amateur y con deportistas profesionales, ¿no? Sí, un poco la idea es abarcar un poco todos los campos en el sentido de, por un lado, trabajamos con deportistas jóvenes que están en ese proceso de desarrollo, ayudándoles en esa gestión emocional, en esa gestión de la presión, en poder compaginar estudios y deporte, que a veces no es fácil, y un poco en ese sentido de llegar al alto rendimiento. Luego, por otro lado, trabajamos con deportistas amateurs, es decir, deportistas que tienen su trabajo, pero además quieren competir a un buen nivel deportivo o quieren tener un buen rendimiento deportivo. Y luego, por otro lado, evidentemente, pues, deportistas profesionales de diferentes ámbitos, de atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol, de diferentes ámbitos. También trabajamos con deportistas profesionales. Son diferentes públicos, pero al final la idea es trabajar herramientas psicológicas que les ayuden, acompañarles en el proceso y que encuentren ese espacio seguro un poco donde poder gestionar ciertas situaciones. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Qué principales diferencias hay entre alguien que se dedica al alto rendimiento o un deportista amateur? Que pongo mi caso, que me lo tomo muy en serio, pero al final soy un amateur o un tonto motivado, como yo digo muchas veces. Entonces, ¿qué principales diferencias detectáis, Guillén, a la hora de trabajar con estos dos perfiles tan diferentes? Bueno, si diferenciamos entre el amateur y el profesional, yo creo que la clave es que el profesional, evidentemente, tiene por un lado puede ser un incentivo económico, pero por otro lado puede ser una presión también económica, Ujú. porque quitando deportes mayoritarios como puede ser el fútbol, el baloncesto y tal, al final hay ciertos tipos de deportes que si no ganas o no tienes ciertos sponsors, pues no puedes vivir plenamente Claro. ese deporte. Por tanto, esa exigencia de conseguir resultados en un periodo corto de tiempo, yo creo que es una de las cosas que marca la diferencia entre el trabajo con un profesional y con un deportista amateur. La exigencia y la inmediatez, prácticamente. Que ahí tenemos que ir gestionando un poco entre ir dándole herramientas que tengan resultados inmediatos y paralelamente trabajar también un proceso más allá de la propia competición, pues para que vaya adquiriendo ciertas habilidades o cierta mentalidad que le ayude a consolidarse, digamos. Y luego por el lado del amateur, yo creo que también tiene mucho mérito porque no teniendo esa presión económica, son personas que quieren mejorar esa gestión emocional, que quieren mejorar esa confianza, que quieren mejorar pues, inseguridades, miedo, y creo que eso también le hace tener mucho mérito y luego también saber que tienen que realizar un trabajo paralelo a ese deporte para poder encontrar esa mejora. Como yo digo, muchas veces después de 7 8 horas de trabajo tienes que ir a entrenar o tienes que ir a competir y luego encima
tener en cuenta ese trabajo psicológico que se propone. Claro. Entonces, esa es un poco la diferencia. Y ya la tercera diferencia para mí es con los jóvenes, que los jóvenes son muy importantes que crean en el trabajo, crean en ese trabajo que se propone, porque al final están en una edad donde hay muchísimos estímulos, bien sea la tecnología, bien sea los amigos, bien sea la propia competición, muchos estímulos, y evidentemente tienen que creer en el trabajo que se hace, que muchas veces no venga solamente impuesto por los padres, sino que realmente crean en lo que hacen y lo trabajen para que tenga ese fruto. Fantástico. Hablando un poco de tema de gestionar, ¿no? Una de las principales causas o malestar que nos produce al deportista suele ser la frustración, ¿no? A mí me pasa como entrenador, llevo a entrenar a atletas, corredores y demás. Y claro, muchas veces ya no solo hablamos de la frustración a la hora de competir, sino de la frustración en el día a día a la hora de sacar un entrenamiento. Entonces, claro, nosotros los entrenadores muchas veces tenemos que hacer un papel de psicólogo, que no somos psicólogos ni tenemos las herramientas, entonces, pero no, me pasa mucho, ¿no? Ese deportista que quizás no le ha salido el entreno como le debería haber salido, por bien sea por ritmo y tal, yo con mis pocas herramientas intento hacerle ver que, bueno, al final no todos los días son iguales. Yo no entreno a ningún profesional, somos todos deportistas amateurs, tenemos que convivir con nuestro trabajo, nuestras obligaciones y demás. ¿Cómo gestionamos esa frustración, Guillén? Ese día que no me ha salido el ritmo de carrera o el ritmo de natación o el ritmo de lo que sea. Sí. Porque yo veo que, yo me incluyo, a mí también me ha pasado, nos afecta incluso el estado de ánimo. Entonces, no podemos dejar que nos condicione un mal entreno nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? Totalmente, yo creo que es importante y sobre todo aquí la clave está en qué consideramos nosotros un buen entrenamiento. Es decir, que esto es lo que yo empiezo a trabajar con los deportistas una vez que llegan a mí. Vamos a ver cómo medimos los entrenamientos. ¿Lo medimos solamente por el cronómetro? Porque Claro. si lo medimos solamente por el cronómetro, evidentemente, el día que no me salga voy a estar frustrado. Y todos los días no me va a salir, porque evidentemente el entrenamiento tiene un umbral de dificultad, que habrá días que sí estaré preparado para hacerlo, otros días que no, y puedo estar condicionado pues, por mi condición emocional de ese día, mi condición física o de descanso, por lo que haya comido o por muchos factores. Entonces intentamos que el deportista aprenda que hay otros criterios que son importantes a la hora de llevar a cabo un entrenamiento. Criterios a nivel de pues, la percepción del esfuerzo que él pues, es capaz de hacer, por ejemplo, o criterios a nivel de cómo he gestionado el autodiálogo que yo he tenido durante el entrenamiento, o objetivos que proponemos a nivel de trabajo mental. Entonces, una vez que proponemos esos objetivos, esos criterios y enseñamos al deportista a valorarlos en el día a día, pues evidentemente va tomando una tolerancia diferente y una vara de medir, digamos, distinta. Por lo tanto, no todo se va a condicionar en he conseguido un buen ritmo o no, sino que a lo mejor hoy no he conseguido un buen ritmo, pero he sido capaz de superar un momento duro en el entrenamiento y eso también tiene valor. Entonces yo creo que eso es fundamental. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, algún deportista que tengo, se me viene una disciplina, por ejemplo, que es la natación, que cuando hay un entrenamiento muy duro y le sale, lo celebra una barbaridad, pero cuando hay un entrenamiento muy duro y ve que no le está saliendo los ritmos, prefiere salirse del agua. Es un error, no podemos salirnos. Si es el entrenamiento perfecto para trabajar la mentalidad, para trabajar ese persistir, porque nos puede pasar luego en competición, que no nos salgan las cosas como queremos. Entonces, si no queremos abandonar en competición, tampoco lo debemos hacer en el entreno. Entonces, yo creo que la clave es encontrar criterios o pequeños objetivos que durante el entrenamiento me ayuden a estar motivado siempre y a tener algo de lo que ser consciente, más allá del cronómetro o del ritmo. Me alegra escuchar esto porque yo muchas veces intento hacer ver, ¿no? esa visión. Tengo 6 series de 8 minutos a 3.50 o 3.45 y las 3 primeras me han salido a 4.10, 4.5, abandono. Eso. Y pasa mucho, ¿no? Y decir, bueno, lo que tú has dicho, la percepción de esfuerzo, es decir, voy a salvar el entreno, que voy a generar estímulos, Eso es. voy a generar esa adaptación necesaria y a partir de ahí, bueno, pues el próximo día seguramente que saldrán los ritmos o si hay que ajustar, porque al final esto es tan multifactorial que no todos los días a nivel fisiológico estamos igual, el descanso, la alimentación. Eso es. Siguiendo por esta línea, ¿no? de la psicología, ¿cómo entrenamos la mente, Guillén? O sea, porque hay mucha información de metodología de entrenamiento, pero bajo mi punto de vista, y corrígeme si estoy un poco equivocado, creo que sigue siendo un tema un poco joven o un poco tabú en algunos aspectos. La gente como que mira, psicólogo, eso sí es verdad que cada vez está más presente, ¿no? Y que los grandes deportistas vemos cómo hacen muchas estrategias mentales.
Hay por ahí un vídeo circulando en redes de LeBron James por visualizando, ejemplo. de Simon Biles. Sí, Y creo que eso también está haciendo que se acerque un poco más todas esas técnicas, esa estrategia al resto de los humanos como nosotros. Entonces, totalmente. ¿cómo entrenamos la mente? Al Bien. final es una buena pregunta, pero es como si yo preguntara cómo entrenamos el cuerpo, ¿no? Pues yendo Claro. al gimnasio X días en semana, X horas, trabajando ciertas herramientas o ciertos ejercicios que nos proponen, pues la mente es igual. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, a LeBron James, su ritual de visualización, por ejemplo, o a Ana Peleteiro antes de hacer un salto, o tal, no es que llegue allí el primer día y lo haga y le sale perfecto, venga, lo hacemos todo. No, hay un trabajo detrás, evidentemente. Hay un trabajo de asentar varias estrategias, de asentar pues, varias situaciones y a partir de ahí vamos a utilizarlo pre-competición, vamos a utilizarlo pre-entrenamiento y instauramos los momentos donde lo realizamos. En este caso, ¿cómo entrenamos la mente? Pues evidentemente dedicando un espacio de tiempo al día para entrenar la mente. ¿Cómo? Muchos ejercicios, muchas formas, desde el meditar 5 minutos diarios, desde el poder trabajar la atención a través de la lectura o a través de rejillas atencionales, que son ejercicios de psicología. Hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero como yo siempre digo, no solamente vale con ir al psicólogo, por ejemplo, una vez cada 2 semanas, o una vez al mes, dependiendo del tipo de trabajo que haya, ¿no? Pero no solamente vale con esos 45 minutos o esa hora de sesión, sino que ahí tú puedes adquirir ciertas herramientas, puedes trabajar sobre ciertos temas, pero desde ahí hasta la siguiente sesión tú tienes que trabajar en casa todas esas herramientas, en casa, en la pista, en el agua, donde sea, todas esas herramientas que se van pautando. ¿Para qué? Para generar, por un lado, una adherencia al trabajo, que al final es como el ejercicio físico, tú tienes que crear una adherencia al entrenamiento y luego pues ir perfeccionando esas técnicas y ir generando una base sólida de mentalidad, de afrontar dificultades, de identificar cuándo soy consciente que estoy haciendo esas estrategias bien o cuándo no las estoy llevando a la práctica y en qué momentos creo que las podía haber utilizado que no lo he hecho. Yo creo que la clave primero es hacer consciente al deportista y a partir de ahí generar esa adherencia y ese trabajo continuo. A mí una cosa que me gusta mucho, porque bueno, tú eres mi psicólogo deportivo desde hace unas cuantas sesiones y es una de las mejores decisiones que pude tomar porque estoy aprendiendo muchísimo. Tenía ciertas dudas de cómo gestionar, cómo diferenciar entre la persona y el deportista y la verdad que estoy encantado porque me está dando muchas estrategias, muchas herramientas que me están viniendo muy bien en el día a día. Y en una sesión contigo hablábamos precisamente de eso, ¿no? De un entrenamiento que tuve bastante duro, que hacía un aire horrible, no entraban los vatios, pero te lo decía, digo, ya estoy identificando todo lo malo que hay hoy, que es que hay mucho aire, que no sale el ritmo. Digo, ahora voy a intentar focalizarme en lo bueno, Eso o es, sea, puedo encontrar estas circunstancias de carrera. totalmente. Entonces, ¿cómo darle esa vuelta a la tortilla? Buscar ese pensamiento positivo, por así decirlo, esa herramienta para intentar visualizarme el día de la competición por si sale X. Y luego también me has ayudado mucho a la hora de organizarme y a la hora de gestionar mi tiempo, que muchas veces creemos que nos organizamos bien y cuando te pones a analizar un poco te das cuenta y dices, pues no me estoy organizando tan bien. Y el aprender a priorizar un poco, en fin. Has hablado de lo de la meditación, que es algo que es verdad que a mí me cuesta un poco más, pero cada vez lo estoy adhiriendo más. El otro día, de hecho, hablaba con mi chica y le decía, es que mi forma de meditar es salir a correr o salir en bici, y me decía ella, no, no, eso es tu forma de divertirte. Meditar y conectar contigo mismo, para eso hay otras herramientas, ¿no? Eso Eso era es. su percepción. Y es verdad que tiene razón. Y luego una herramienta que a mí me gustaría compartir con la gente que no ve o nos escucha es el tema del diario. Eso es. O sea, eso me ha parecido, que parece una tontería, pero el hecho de terminar un entreno y encima además salir un poco de la tecnología, o Eso es. sea, y más después del apagón que tuvimos el otro día, tengo que tener Total. un boli y un papel en casa. Escribir esas sensaciones, el cómo me encuentro, todas esas herramientas que me has ido dando, la verdad que me ha ayudado muchísimo y me está ayudando. Y me está gustando mucho porque al igual que el entrenamiento tiene una progresión, Eso es. todas estas herramientas van llevando una progresión. Como tú dices, estoy creando una adherencia y a partir de ahí pues vamos generando nuevas herramientas. Entonces, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera mejorar su rendimiento o simplemente aprender a organizarse, aprender a meter también el deporte dentro de su vida, Total, que que es súper importante. es súper importante, simplemente el tema de la salud. Bueno, hemos hablado un poco del tema de la frustración y demás. Y bien,
cuando se va acercando una carrera, siempre decimos, lo más importante es disfrutar del proceso, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero llega la hora de rendir. Claro, pero, o sea, yo ahora compito en mayo y luego compito en junio en el Ironman de Frankfurt. Invierto mucho tiempo, muchas horas, a nivel económico, a nivel de todo. Sacrifico. Yo disfruto mucho entrenando porque me encanta, pero yo quiero que el día de la prueba me salga bien. Eso es. ¿Y qué pasa? Que generalmente cuando llegamos a esa prueba, la semana antes ya empiezan esos nervios, ese estrés, que juega un papel en contra nuestra porque nos va generando circunstancias que Sí, no deberíamos tener. un desgaste sobre todo, yo Exacto, creo. un desgaste, Un desgaste. que deberíamos estar en un estado un poco más de reposo, de tranquilidad. Entonces, ¿cómo gestionamos eso bien? Bueno, yo creo que ahí hablamos un poco de lo que es la presión, Exacto, sí, sí, tal cual. de la presión que puedo sentir cuando llega el momento importante pues, de la temporada o de esta fase, de estos 3 meses que me estoy preparando, de la competición que llega. Y yo siempre digo que la presión se puede ver desde 2 puntos diferentes. Es decir, se puede ver desde lo que tú has dicho, ¿no? La inversión que he hecho, qué pasará si no lo hago bien, es que tengo que desplazarme súper lejos, que también me cuesta mucho más dinero, ¿qué tal? Lo puedo ver desde ahí, o lo puedo ver desde, ostras, después de todo el trabajo que he hecho, llego preparado y llego ante la oportunidad de poder superar mi anterior resultado. Es decir, que son 2 enfoques totalmente distintos. Ahora, claro, para percibir este enfoque, tiene que haber la sensación de he trabajado suficiente, de tengo las herramientas suficientes, tanto a nivel físico, como a nivel técnico, como a nivel de logística, como a nivel psicológico. Por tanto, me he preparado mentalmente bien y sé que si ocurre cualquier situación o cualquier imprevisto en la prueba, yo también lo tengo contemplado y lo puedo afrontar. Por eso yo creo que es importante que durante la temporada, además de dar estrategias, enseñemos al deportista, por un lado, a valorar los entrenamientos desde otra perspectiva, más allá del ritmo, y luego, además de eso, a aprender a preparar la competición desde diferentes puntos de vista. Por un lado, ¿cuáles son mis puntos fuertes en esa competición? Pues si hablamos de triatlón, pues qué parte se me da realmente bien y dónde tengo que estar muy seguro y muy tranquilo. Otras variables que me gusta trabajar, ¿qué motivos tengo para confiar en mí ese día? El trabajo que he puesto, la inversión que he generado, la ilusión que tengo, el que el circuito se me va a dar bien porque tiene estas características y yo las domino. El ser muy consciente de eso. Luego, ¿qué plan de competición voy a proponer? Es decir, ¿cómo voy a estructurar la carrera? ¿Tengo claro en qué ritmo me tengo que mover? ¿En qué grupo de personas, si conozco a los rivales, pues puedo estar dentro de ese grupo? ¿Cuándo quiero romper la competición? ¿Cuándo no? Pues tener también esa variable en cuenta. Y luego algo que es fundamental es qué posibles dificultades me puedo encontrar yo ese día. Esto es un poco también ambiguo porque me he encontrado con profesionales que de primera esto les chirriaba, como decir, no, yo no quiero pensar que algo va a salir mal. Claro. Y a veces eso genera un poco de reticencia, es decir, pero progresivamente cuando trabajas con ellos se dan cuenta de que no es que vaya a salir mal, pero si esto aparece, ¿qué soluciones tengo? Hay que plantear los escenarios posibles. Eso es. Yo creo que es importante, es como tener tu plan B o tu plan C Claro. y que tú estés con la tranquilidad de que si ocurre un imprevisto, tú lo puedes gestionar. Yo siempre digo que en ganar, ganar no lo asegura nadie, pero ser el número 1 o intentar ser de los mejores en los aspectos que dependen de ti, eso sí que lo podemos trabajar. Entonces, ¿cómo podemos combatir la presión? Preparándonos muy bien durante el proceso y cuando llegue el día, estar tranquilos de que estamos preparados, de que hemos dado todo lo máximo que teníamos, evidentemente con circunstancias. Pues si compagino con trabajo, sabiendo que no has podido dar más porque has tenido que tener tu trabajo, tu tiempo de familia, tu tiempo de otras cosas. Y luego, algo que también es muy, muy importante, es el tener cierta rutina los días de competición y las semanas previas. Es decir, yo no puedo estar pensando una semana antes todo el día de la competición. Me estoy decantando mentalmente. Claro. Es como si el deportista, el futbolista que va a jugar una final del Mundial, pues lo someto de lunes a viernes al mismo escenario, un partido de 90 minutos con una presión brutal. Claro. No puedo llegar desgastado a la competición. Pero yo puedo tener mi rutina preparada de qué cosas que me sientan bien puedo hacer cada día hasta que llegue a la competición y el mismo día de la competición, desde que yo me levante o desde que me acueste la noche anterior hasta ese momento, qué puedo ir haciendo que me haga estar focalizado en el presente y que no me haga preocuparme por la competición, porque lo tengo todo bajo control. Entonces yo creo que esos aspectos son claves. Preparar bien la competición durante el proceso, ser consciente de lo que yo puedo aportar ese día de la competición y estar satisfecho, que esto yo pongo siempre la metáfora de es como el estudiante que va a un examen y sabe que ha estudiado, tiene que estar tranquilo, es decir, no tiene que temer a ese examen. Ahora, si sé que voy para un 5, puede suspender,
pues te puedes quedar en suspenso. Pero yo siempre digo, sabemos con lo que vamos. El deportista más o menos sabe cómo llega a un día de competición. Entonces, tener los deberes hechos, tener los aspectos que controlamos, llevar un buen plan de competición y luego tener una rutina clara que me ayude a estar focalizado en el presente y no en ese futuro que es lo que me genera ansiedad, realmente. Sí, bueno, es muy curioso lo que dices, ¿no? Porque al final, cuando se va acercando a la prueba, uno va bajando el volumen de los entrenamientos, pero claro, a su vez toma cada vez más importancia Eso en es, tu mente, eso porque es. digamos que vamos como en líneas diferentes. Inversa. Me parece un dato muy curioso, intentar eso, estar un poco más en el presente, no pensar tanto en la prueba. Eso es. De hecho, muchas veces hablo con deportistas, incluso con los profesionales, y me dicen, esta semana tengo esos nervios, pero son nervios buenos, no son la ilusión. Ujú. Diferenciar esos nervios. Luego cuando me viene un deportista y me dice, no, es que quiero aprender a no tener nervios. Y digo, pues está equivocado el lugar. El Claro, psicólogo no enseña a no tener nervios, enseña a gestionar esos nervios. claro. Es decir, a que esa preocupación, esa ansiedad, ese no creer en que eres capaz, el gestionarlo en qué ganas tengo de que llegue el momento, porque estoy preparado, porque es una buena oportunidad, porque es un lugar que me va a gustar y ver esa competición como algo ilusionante, no como Claro. algo amenazante, que Exacto. ahí es donde traía la presión negativa, esa amenaza contra mí o contra el contexto deportivo que yo puedo plantear. Sí, 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 no, además que hablo un poco de mi caso, ¿no? A mí, que voy a cerrar, va a ser mi quinto Ironman. Yo solo creo que he dormido la noche antes, el último Ironman que hice. Los otros, creo que la noche totalmente en blanco. O sea, un estado de nervio, un estado de Claro, estrés, dándole vueltas a cosas una y otra vez, a que todo salga bien, en fin. Y también creo que te lo da un poco la experiencia, ¿no? Cuando ya empieza, totalmente, eso es y así, lo que tú has dicho creo que es la clave, cuanto más entrenado vayas o más confianza hayas generado, eso es. evidentemente te va a dar tranquilidad de que, bueno, que tú sabes que te puedes encontrar un escenario mejor, peor, pero ya tienes ese bagaje y si encima trabajas a nivel en esos aspectos mentales Eso para es. tener esa herramienta y gestionar el día, pues Y fantástico. en ese sentido, por ejemplo, que tú has comentado antes la herramienta del diario, creo que es muy útil cuando hay un trabajo registrado detrás. Ujú. Es decir, llega la competición, tienes dudas, te vas a tu diario, ves cómo has afrontado ese entrenamiento que era muy duro, ves que has entrenado todos los días que has podido, ves que todas las Claro. estrategias que has ido asimilando. Es decir, que hay un trabajo registrado, como yo digo, hay una mochila a la que voy echando piedra, 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 y el día de construir, pues tengo todo eso ahí para poder Claro, construirlo. interesante. Hablando antes del foco, Guillén, y metiéndonos un poco más en el triatlón, en pruebas cortas o pruebas largas, porque al final, es verdad que son tomas de decisiones, pero no son tomas de decisiones tan rápidas, pero por ejemplo en un medio Ironman o en un Ironman o en una prueba de ciclismo, es fácil perder el foco, es Todo. decir, desconcentrarte y ponerte a... mm, ¿qué herramientas o cómo podemos intentar mantenernos ahí en el presente, en la competición? Sí, es súper importante tener un trabajo de base en cuanto a lo que hemos hablado antes, ¿no? Ejercicios de meditación, ejercicios de focalización de atención que se pueden tener en sesión y luego pautar en Ujú. el día a día, es decir, programar unos entrenamientos atencionales que se puede hacer perfectamente. Y luego yo creo que algo que ayuda también mucho a tener un buen foco ante la competición es ayudar al deportista a que tenga un buen autodiálogo. Es decir, Ajá, a que su conversación con él mismo durante unas pruebas tan duras como puede ser un Ironman, como puede ser una maratón en atletismo, como puede ser en pruebas de fondo que son muy complicadas, en natación, en pruebas de fondo que también que son duras, el acompañarte con un buen autodiálogo, incluso yo llevo a preparar ese autodiálogo con los deportistas. ajá, Es decir, en diferentes fases de la prueba, cómo me quiero ver yo, qué me quiero decir o qué creo que voy a necesitar en esos momentos. Y tenerlo claro y prepararme, porque eso me ayuda a tener focalizada la atención en lo que me ayuda, en lo que depende de mí. Entonces creo que eso es súper importante y luego también no tenerle miedo a perder la atención. Es decir, ajá. puedo perderla, pero soy capaz de recuperarla porque lo hemos trabajado. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ser consciente que en una prueba tan larga puedes perder el foco, pero tener la capacidad para identificarlo y tener las herramientas suficientes para volver y para volver a centrarte. Porque también hay muchas veces estrategias de estoy corriendo y mi foco atencional va a ser pues fijarme en una parte del cuerpo del deportista que tengo delante y mantener el foco ahí. O es decir, tener un estímulo visual que me ayude a focalizar. O un estímulo mental, pues quiero pensar en este tramo de la carrera sobre esto y voy a estar todo el rato pensando sobre esto. O me voy a hablar sobre esto otro. El estímulo que cada uno elija, pero que me ayude a tener un anclaje atencional. Es decir, que mi cabeza esté siempre en lo mismo Ajá. e intentar sacarla de las sensaciones corporales. Pues me están empezando a picar las piernas,
estoy pensando a estar fatigado, porque muchas veces entramos en ese proceso también de fatiga mental que me engaña un poco y que lo que me invita es a abandonar, a bajar el ritmo. Entonces, por eso es muy importante tener claro a qué me voy a anclar atencionalmente en cada una de las fases de pruebas tan largas, sobre todo. En pruebas de velocidad es distinto, pero en pruebas largas sí que es importante. Fantástico. Guillem, hablando ya un poco de conceptos generales, ¿a quién le podemos recomendar que haga un trabajo de psicología deportiva? Porque te cuento algunos casos, ahora volviendo un poco, saliendo un poco del triatlón Sí. y metiéndonos un poco en el tema de entrenamiento personal y más. A nosotros nos pasa mucho, a mis sociedades y a mí, que nos viene gente incluso con ciertos complejos, o yo que soy muy torpe, es que me da vergüenza. Claro, nosotros intentamos eso, hacerle ver que está en un entorno seguro, que aquí nadie se va a reír de nadie, sino que simplemente todo el mundo viene a lo mismo, a mejorar su salud. Pero no sé si tú detectas también esto y a esas personas quizás también necesiten de ese servicio, porque no Totalmente. solo es buscar un rendimiento, sino tener esa herramienta o esa estrategia para poder meter el deporte dentro de tu vida sin que te suponga un estrés de me vayan a mirar, vayan a decir. Realmente yo creo que la psicología del deporte es fundamental tanto para los deportistas como para las personas que quieren o que deben iniciarse en el deporte, porque es que el deporte debería ser algo universal para todo el mundo, porque es necesario a nivel de fuerza, a nivel de muchos ámbitos para la salud, para el bienestar. Entonces, primero, evidentemente, el trabajar esa confianza de esa persona, esa seguridad en sí mismo y sobre todo esa seguridad en algo nuevo que inicie. Es como el deportista que sube de nivel, digamos, o que haciendo una categoría totalmente distinta y se puede ver con los complejos de, "Ostras, este igual no es mi lugar, no me siento preparado". Bueno, las primeras semanas es lógico que haya errores, es lógico que haya situaciones complicadas, pero para eso hay un trabajo de progresión a nivel de objetivos, que yo creo que es fundamental. Y de objetivos no solamente de resultados, sino objetivos de proceso, a nivel de técnica, a nivel de mentalidad, a nivel de hábitos nuevos que uno puede llegar a instaurar. Entonces, todo no tiene que ser pues si una persona que empieza, por ejemplo, en un centro deportivo, todo no tiene que ser llegar y hacer en press de banca X kilos. A lo mejor hay otras fases previas que se pueden naturalizar y que me pueden ayudar a ganar confianza. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Primero, conocer bien a esa persona y ver dónde le podemos ayudar y luego establecer un plan de trabajo con objetivos y con herramientas para ir ganando esa confianza, esa seguridad. Yo creo que la psicología ayuda a todo el mundo. Evidentemente, en función de las necesidades, pues varía un poco el foco donde ponemos para trabajar, pero es una herramienta, una ciencia que ayuda a todo el mundo para su bienestar y para mejorar el rendimiento, que yo creo que estas dos cosas son importantes. Porque muchas veces el profesional viene buscando rendimiento, pero es que sin bienestar es complicado que ese rendimiento se dé de una manera lo más sana posible. Claro, entiendo que para ser un gran deportista, primero tienes que, a nivel personal, tienes que tener más o menos alineado tus emociones, Eso. porque si no, va a ser muy difícil que saques un buen rendimiento, entiendo. Eso, yo a veces digo que el deporte profesional hay veces que no es sano, porque ni a Claro, nivel físico por la cantidad de lesiones que puede producir, ni a nivel mental por muchas de las situaciones que se producen. Pero dentro de eso creo que podemos ayudar al deportista a que cada vez sea más sano y que cada vez se normalice que el deportista es un rol más de esa persona, no solamente existe el deportista. Yo siempre digo que está el deportista y luego está muchos deportistas que son padres, que son trabajadores y compaginan con el deporte, muchas veces son empresarios también, o deportistas que son hijos de sus padres, o tienen problemas a nivel social, con amigos. Entonces, ordenar bien esos contextos son importantes para que puedan rendir el día de la competición. Yo me he encontrado muchos casos en que deportistas me han agradecido muchas veces casi más el trabajo que hemos hecho fuera de la pista que el trabajo que ha hecho claro. dentro de la pista, porque le ha ayudado a estar más tranquilo, a tener más confianza y a rendir mejor. Se pueden dar esos casos perfectamente. Bien, bien. ¿Crees que está habiendo una evolución dentro de la psicología deportiva? ¿Crees que cada vez la gente está solicitando más el servicio, quitándose un poco ese tabú, ese... Considero que sí, y sobre todo yo creo que gracias a lo que comentabas tú antes, ¿no? Que hay cada vez más deportistas que le dan visibilidad a esto, ¿no? Y le dan visibilidad en el sentido, primero, de hacer ciertas herramientas que proponemos a nivel de psicología del deporte, bien sea la visualización, bien sea rutina, por ejemplo, el tema de Rafa Nadal en rutina, yo creo que Eso es súper curioso siempre, eso siempre se comenta, ¿eh? sí, sí, el tema de la botella, el tema de muchos deportistas que le han dado visibilidad a esto. Luego también ha habido facetas incluso un poquito más clínicas, como el caso de Andrés Iniesta, que también expone abiertamente el trabajo con su psicóloga. Entonces, cada vez ha habido un poquito más de visibilidad, yo creo que cada vez más,
el psicólogo del deporte está entrando pues, en centros deportivos, está entrando en clubes, está trabajando cada vez más de manera privada con los deportistas, incluso con los entrenadores de los deportistas. Y yo creo que la evolución va en ese sentido, en que yo creo que se va a normalizar que en centros deportivos haya un psicólogo del deporte, que se va a normalizar que en clubes de cualquier deporte en el staff haya un psicólogo del deporte, y que igual que llegó el día en que el preparador físico era fundamental, el fisioterapeuta es fundamental, los nutricionistas también, pues yo creo que el psicólogo del deporte es una pieza más de un trabajo multidisciplinar. Multidisciplinar, claro, ¿no? Y además creo que es una pieza muy importante, ¿no? Como hemos comentado. O sea, Muy bien, Guillem. Hablando un poco del servicio, cuando te viene alguien y te dice, Guillem, yo quiero empezar, eh, ¿qué se encuentra en esa primera sesión? bueno, lo primero yo intento por teléfono un poco explicar cómo trabajamos y tal, pero digamos el trabajo real se inicia en la primera sesión que tengo con ese deportista o esa deportista, en el cual yo intento presentar una entrevista lo más natural posible, intento que sea lo más cercana posible, en el que una primera parte de esa entrevista vamos a intentar hablar o conocer más esa faceta personal. Intento no hablar demasiado del deporte, a no ser que muchas veces el deportista empieza a contarte y tal, y perfecto, ¿no? Pero intento centrarme, pues lo que hemos hablado antes, en los diferentes contextos que componen esa persona, pues a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral si lo tuviera, o a nivel de negocio, a nivel de aficiones que tiene fuera del deporte. Creo que también son importantes pues, conocer esas situaciones que también le generan bienestar y que muchas veces las dejan de lado por su deporte, y yo creo que a veces eso es un error. Entonces, un poco un enfoque mucho más personal, y luego la segunda parte de esa entrevista sí que la enfocamos más a nivel deportivo, pues la historia que ha tenido ese deportista desde su inicio hasta el punto en el que está, pues cómo gestiona la presión que hablábamos antes, la tolerancia a los errores, el cómo convive él, digamos, con su deporte, ¿no? En qué punto se encuentra, qué metas quiere alcanzar, y ver un poquito en qué línea podemos ayudarle, porque en base a esa información que sacamos intentamos establecer una línea de trabajo e ir proponiendo herramientas para ayudarle. Maravilloso. ¿Qué deportes crees que lo tienen más adherido, digamos, la psicología deportiva? Bueno, pues últimamente, la verdad, o yo lo que veo, por lo menos en cuanto a los deportistas que yo trabajo con ellos, trabajo muchísimo con pádel. Vale. Pádel trabajo una barbaridad, un deporte bastante complejo en el sentido de que es un deporte individual que se juega en pareja, realmente, porque al final los puntos de ranking van a la persona individual, pero tú juegas en pareja y luego puedes gestionar posibles cambios de pareja, gestionar un buen feeling con esa pareja, gestionar tu confianza en tu trabajo, aunque las cosas no salgan bien con esa pareja, o potenciar tu trabajo para que salga mejor. Creo que es un deporte bastante peculiar, y yo entiendo que por eso hay mucha demanda, tanto a nivel profesional como a nivel de jóvenes, ¿eh? A nivel de jóvenes de alto rendimiento, muchísima demanda. Luego también deportes de equipo, pues como baloncesto, pues como voleibol, también cada vez hay un poquito de más demanda. Es verdad que dentro del staff aún yo creo que no está arraigado, pero deportistas individuales que acuden a ti sí que los hay muchísimos. Y luego deportes individuales, como puede ser el atletismo, por ejemplo, que son deportes yo creo que muy mentales, el atletismo, la natación, el ciclismo, el tema de triatlones. Creo no creo que haya un deporte específico en el que sea más necesario u otro, sino que creo que al final la mentalidad es importante en todos, adaptado al deporte. Por eso creo que es importante también que los psicólogos conozcamos esos deportes con los que vamos a trabajar, pero creo que al final las variables psicológicas que se trabajan están presentes en casi todos los deportes, en unos más, en otros menos, pero son importantes en todos. Maravilloso. Me gustaría volver otra vez al tema de la presión, que creo que es un tema importante tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Eh, ¿Cómo podemos hacer para quitarle importancia? Porque, como hemos hablado antes, ¿no? Pero yo lo que noto, que a lo mejor tú me das un poco la razón, es que muchos deportistas se obsesionan mucho con ciertos deportes, ¿no? Sí. Y hay deportes, por ejemplo, el tema del triatlón, un conocido caso, incluso me puedo incluir a mí mismo, que he tenido épocas a lo mejor un poco obsesivas. Entonces, ¿cómo saber darle ese espacio dentro de tu vida? No sé, ¿es algo que tú también notas? ¿Algo que tú ves? Sí, muchas veces también, y va un poco enfocado también al tema de la organización. Yo creo que lo hablábamos Ujú. antes, el hecho de
digamos, esa faceta como deportista, Ajá. esto va a depender un poco también si soy profesional o no, pero esta faceta como deportista, cuánta prioridad ocupa en mi día a día, en función de lo que yo hago en mi día a día. Y cuánto le quita otras prioridades, porque también evidentemente el día a día, o sea, cada persona tiene sus prioridades, prioridad a nivel de pareja, prioridad a nivel de negocio, prioridad a nivel de deporte. Si yo me estoy centrando solamente en el deporte y en el deporte no me está yendo como a mí me gusta, evidentemente me estoy generando una presión y una frustración muy grande. Al final es como las patas de una mesa, ¿no? Tengo que tener muy bien sustentada mi mesa con las prioridades que son para mí clave y a lo mejor no dedicarle el mismo tiempo a todas, porque eso es imposible, pero sí dedicarle un buen tiempo consciente que me aporte bienestar, que me aporte felicidad, que me aporte cosas positivas, para en el momento en el que la pata de mi deporte no esté bien, yo no me caiga, yo no sienta que no valgo, porque al final lo más importante de un deportista es la utilidad que percibe él. Un deportista tiene que sentirse útil. Por ejemplo, cuando hay una lesión, no me siento útil, ya parece que todo es negativo, ya es un trabajo muy difícil de hacer. Entonces, cuando aparecen periodos negativos de malos resultados o de lesiones, tenemos que aprovechar para trabajar en otros contextos del deportista Ajá. y también, por supuesto, para reajustar objetivos. Evidentemente ya mis objetivos cambian por completo, a lo mejor tenemos que reajustar mi escalera de objetivos, como yo le llamo, yo trabajo como una escalera, reajustamos la escalera de objetivos y dentro de esa escalera empezamos a meter objetivos de proceso, de hábitos nuevos, de situaciones diferentes que podemos empezar a trabajar y ser ambiciosos con ellas. No querer ir al último escalón, sino empezar a trabajar desde abajo. Fantástico. A ver, eso era una de las preguntas que tenía, ¿no? El cómo gestionar esos procesos de cuando nos lesionamos, tenemos que reestructurar la temporada, nuevos objetivos y demás. Muy bien. Pues Guillem, por ir cerrando temas, eh, ¿crees que a nivel de psicología, esas personas que tengan dudas de decir, no, es que yo no necesito un psicólogo deportivo, necesito un psicólogo tradicional? eh, Vosotros podéis cubrir, evidentemente, cualquier necesidad, esas personas que tengan algunos problemas emocionales y a la vez sea deportista, bien sea una persona que hace crossfit, sea, podéis abarcarlo, lo entiendo, no hay que diferenciar tampoco entre, no, vete a un psicólogo que no se dedica al deporte y luego vienes conmigo. Totalmente, la única diferencia evidentemente es que cuando hay una patología más clínica, digamos, cuando hay Ujú. un trastorno un poco más clínico, evidentemente pues el lugar es ese psicólogo clínico, pero a nivel pues, de gestión del tiempo, de trabajo de confianza, de motivación, de gestión de la presión, de tolerancia al error, de todos estos temas que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista, son temas que estamos especializados en trabajar con ellas, tanto en el ámbito deportivo como en esa compaginar deporte y vida, que al final no nos podemos olvidar que el deportista es persona, como hemos hablado, y que ordenar un poco todos esos cajones yo creo que es fundamental para el buen funcionamiento en su deporte y en su día a día. Entonces yo invitaría evidentemente a cualquier persona que quiera mejorar su rendimiento o mejorar su bienestar, que acuda a un psicólogo del deporte cuando sea necesario, porque no hay, es decir, que no es necesario tener un problema clave como tal para que le podamos ayudar a sentirse mejor y a tener herramientas que pueda utilizar en la competición o en su día a día. Claro, eso es que era un tema que quería dejarlo claro porque muchas veces tenemos esa mentalidad de decir, no, ese psicólogo es deportivo, no acudo a él, sino que me voy. Bueno, claro que al final podéis abarcar, evidentemente. Eso es. Muy bien, Guillem, pues por ir también cerrando temas, ¿dónde te podemos encontrar si queremos contratar tu servicio? Bueno, pues yo me podéis encontrar o bien por mis redes sociales, RGRPsico, o también en Psico Invisible para la empresa que trabajo, @psicoinvisible. Y si no, bueno, pues ahí también podéis contactar por mi número de teléfono, por redes sociales y para poder trabajar y empezar ese proceso, como yo digo, de trabajo, de mejora y de que independientemente muchas veces necesitamos herramientas de inmediato, sobre todo los profesionales, pero que paralelamente haya un trabajo continuado que consolide ese bienestar y que consolide esas herramientas para que en cualquier momento ese deportista pueda utilizarlas, sin necesidad de que esté el psicólogo al lado, sin necesidad de estar en la sesión, sino que haya, como yo digo, también una buena caja de herramientas donde poder ir sacando lo que va haciendo falta en cada momento que vamos identificando. Que ese otro proceso también a trabajar, es el aprender a identificar cuándo necesito utilizar una cosa, cuándo necesito otra, o cuando estoy bien a nivel de regulación en una competición. Y también hacer ver a la gente que igual que el entrenamiento lleva una progresión, Eso es. que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Muchas veces son muy
fan de la inmediatez, Eso es. quererlo todo ya y creo que eso es importante. Ya por último, así de las últimas preguntas que te hago, a nivel de gestión de estrés, a nivel de gestión de ansiedad, yo noto que la sociedad en general, llevamos un nivel de... Piloto automático. Exactamente. No sé, algún tip, hablar de la meditación, no sé, algo que quieras comentar, no sé. Sí, la meditación, yo siempre digo que está genial, el tema del mindfulness, la meditación, de hecho yo lo utilizo con mis deportistas porque creo que es útil, pero también el mindfulness está en el día a día, es decir, la atención plena está en el día a día. Si me estoy lavando los dientes, estar centrado en lavarme los dientes, si me estoy comiendo un plato de comida, estar centrado en comer el plato de comida y no estar comiendo, viendo la tele, escuchando a mi pareja que me está hablando y no le estoy haciendo caso. Y mandando WhatsApp. Y mandando WhatsApp, es decir, que muchas veces tenemos que ordenar nuestros tiempos y dedicarnos al presente. Yo creo que es el mejor entrenamiento para la mentalidad del deportista, pero es que para la mentalidad de una persona. Si estoy aquí ahora charlando contigo, no puedo estar pensando en lo que voy a hacer después o en el mensaje que tengo que mandar o el tal. Yo siempre digo, tengo mi negocio, voy a buscar mi momento en el día para leer y enviar correo. Voy a buscar mi momento en el día para el tema económico, voy a buscar un momento del día para el negocio. Luego, una vez que eso acaba, familia, tiempo libre, deporte, pero no podemos permitir estar en todos los sitios a la vez, porque eso es lo que nos va a generar la ansiedad. Es una de las herramientas que yo estoy intentando aplicar, digo intento porque no es fácil, ¿no? Pero No es fácil. es verdad que al final la tecnología tiene muchos beneficios, pero a día de hoy, y yo lo he comentado muchas veces contigo, digo, es que tengo una adicción al teléfono porque lo utilizo para trabajar, pero también a nivel de ocio, perdemos muchísimo tiempo o bien en redes sociales, o bien... Entonces, el saber diferenciar y encontrar esos espacios ahora focalizo en esto, ahora focalizo en lo otro, y me pasa con mi socio que está ahí detrás, que estamos siempre hablando continuamente del negocio, y también nosotros tenemos que aprender a decir, hablamos aquí del negocio, estamos siempre en continuo, y con los clientes igual, lo que tú me decías, ¿no? Pues hay una época de esto para responder, y a nivel social también, creo que es importante y no estar siempre, y si estás viendo una serie, focalizar esa serie, si estás leyendo un libro, tener el teléfono alejado. Disfrutar el momento, que al final vamos intentando abarcarlo todo en el día a día, acaba el día y no somos conscientes ni de los momentos que nos han generado bienestar, ni de los momentos que nos han generado estrés. Por eso el ser consciente de cada momento, el hacer un pequeño análisis del día y el intentar cada día ir mejorando esos pequeños detalles, esos momentos de calidad, yo creo que es fundamental en cualquier contexto, deportivo, laboral, familiar, personal. Creo que es algo que no es fácil porque hay que trabajarlo, pero que aumenta la calidad de vida sin duda. Sí, totalmente de acuerdo contigo y fíjate, con el tema del diario también empecé otra vez a aficionarme a la lectura, que llevaba un tiempo que no leía mucho y te vas dando cuenta que son hábitos que no están contigo, te desapegas un poco del teléfono, lo dejas un poco de lado, que realmente muchas veces no nos aportan mucho valor y esos momentos sobre todo de calidad, Sí. con tu pareja, con tus amigos, Pues bien, creo que ha sido un episodio muy productivo, creo que la gente va a tener mucha información. Dejaremos las redes sociales de Guillén y de Psico Invisible para que quien lo desee se pueda poner en contacto contigo y agradecerte tu tiempo, agradecerte a nivel personal el trabajo que estamos haciendo y nada, si quieres decir algo para cerrar. Bueno, sobre todo agradecido de dar visibilidad a la psicología del deporte, ¿no? De dejarnos este espacio un poco para poder hablar sobre esto. También creo que es bueno que la gente vaya conociendo en qué consiste el trabajo de la psicología del deporte, que no lo vea como tabú, sino que lo vea como que cualquier deportista, cualquier persona quiere mejorar la mentalidad, quiere mejorar hábitos y quiere tener estrategias para poder sentirse mejor y rendir mejor, pues puede hacerlo trabajando con un psicólogo del deporte. Entonces agradecido por eso y nada, cualquier persona que tenga cualquier pregunta o que quiera contactar conmigo, pues por las redes sociales sin problema y casi un placer echar este ratito contigo. Guillem, muchas gracias. Muchas gracias.